Vamos a empezar hoy el capítulo 2, pero antes de nada vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de este libro primero, de las causas primeras, el capítulo 1 que está dedicado a Dios. Muy breve, un resumen muy rápido, solamente para recordar algunos conceptos. Em, Después de todo lo que hemos estudiado acerca de las religiones, del sentimiento religioso, de Dios y la filosofía, y todas estas cuestiones, llegamos a la pregunta número 1 del libro de los espíritus, en la cual Allan Kardec pregunta a los espíritus qué es Dios. Y los espíritus, muy sabiamente, como no puede ser de otra manera, le responden qué es la inteligencia suprema, que Dios es la causa primera de todas las cosas, es esa causa incausada, esa causa primaria a partir de la cual todo todo lo que conocemos es creado, ¿no? Nos dice también en este capítulo 1, nos habla también de este concepto de infinitud, del infinito. Eh, la respuesta que nos ofrecen los espíritus es lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Cuando le preguntan, Allan Kardec pregunta, cuestiona a los espíritus sobre si Dios es infinito y deja manifiestamente claro en este punto que no tenemos capacidad para definir lo infinito, lo finito que somos nosotros no puede definir, no puede comprender, no puede abarcar lo que es el infinito. Nos dice también que todos nosotros tenemos un sentimiento intuitivo de la existencia de Dios, y que Dios existe. Todos nosotros, independientemente de nuestros credos, de nuestros pensamientos, de nuestras filosofías, religiones, si las tuviéramos, de una manera innata tenemos este sentimiento intuitivo de la existencia de Dios. Rompe también con esa imagen de este Dios antropomorfo que durante siglos se nos ha presentado a lo largo de la historia y cuyos atributos son los propios atributos humanos para evidenciar la eternidad de Dios, su inmutabilidad, su inmaterialidad, su unicidad, ¿eh? Presentándonos a un Dios todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Y por último, hablamos, si recordáis, del panteísmo, ¿no? Y concluimos que Dios no es la resultante de todas esas fuerzas e inteligencias del universo reunidas, como plantean las doctrinas panteístas, y que Dios es causa y nunca es efecto. Por lo tanto, no podemos confundir el efecto con la causa. Hemos visto que Dios es la causa incausada, Dios es la inteligencia suprema, es la causa primera. Por lo tanto, no podemos confundir a Dios con su creación. Pues vamos a continuar, si os parece, con este capítulo 2, en el cual vamos a ver varias cosas. Hoy vamos a hablar del conocimiento del principio de las cosas, pero hablaremos ya cuando retomemos este estudio, ya en el mes de octubre, si Dios quiere, hablaremos de esta dualidad que también nos presenta la filosofía entre el espíritu y la materia, hablaremos de las propiedades de la materia y del espacio universal, tal y como lo recoge el libro de los espíritus. Pero yo quiero ir ahora a presentaros a este personaje, ¿no? Porque toda esta cuestión del conocimiento del principio de las cosas, pues como no puede ser de otra manera, tiene una base histórica, tiene una base sobre todo en la evolución del pensamiento y de la filosofía. Y quiero que conozcáis a Empédocles, que es uno de los grandes pensadores de la humanidad. A lo largo de este estudio vamos a ir viendo cuestiones diversas al respecto de Empédocles, ¿no? Él es conocido como Empédocles de Acragas y nace en Agrigento, en Sicilia, aproximadamente en el año 484 a.C., para desencarnar en Etna también en el 424, veis como con 60 años,
y es bueno, pues un gran filósofo, como hemos dicho, y poeta griego. Empédocles va a postular como principios constitutivos de todas las cosas 4 raíces o elementos inalterables y eternos: el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Que todos conocemos estos cuatro elementos. Él proponía que al combinarse en distintas proporciones, por efecto de 2 fuerzas cósmicas, como eran el amor y el odio, pues se daría lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Según Empédocles, lo que provocaría el continuo cambio, el continuo devenir heráclito, vamos, que viene de Heráclito precisamente, ¿no? Que nos hablaba esta doctrina de Heráclito sobre el fluir continuo de todo. Estas 2 fuerzas cósmicas que llamó amor y odio, que llama amor y odio, serían un poco las que condicionarían estos continuos cambios. El amor, nos dice Empédocles, tiende a unir los 4 elementos como atracción de lo diferente, y el odio va a actuar como un separador, ¿no? Como un disolvente, ¿no? Como un separador de lo que es semejante. Cuando predomina totalmente el amor como fuerza cósmica, se genera una pura y perfecta esfera, toda ella igual e infinita, que goza de su envolvente soledad. Fijaros qué poético, ¿no? Empédocles. Y el odio comienza entonces su obra deshaciendo toda esta armonía hasta la separación completa del caos. De esta manera, de nuevo, vuelve a intervenir el amor para volver a unir lo que el odio ha separado. Y así, estas 2 fuerzas que están en continua contienda, ¿no? Enfrentadas la una a la otra, dan vida a estas diversas manifestaciones del cosmos. Empédocles lo que veía en estas observaciones era la aparente armonía de toda la creación, la aparente armonía de todo lo creado frente al caos, ¿no? Y entonces él, que representaría este odio, ¿no? El que disgrega, el caos disgrega, el caos separa, el caos destruye, el caos como fuerza, y él llama odio, ¿no? Esta fuerza destructora, que se opone a esta otra fuerza amorosa, que es una fuerza integradora, que es una fuerza armónica, que es una fuerza pues que une los distintos elementos de manera que, bueno, todo fluya, ¿no? En ese continuo devenir de estas fuerzas. Pero ¿qué sabemos ahora? Luego vamos a seguir hablando un poquito más de Empédocles, pero ¿qué sabemos ahora de la constitución del universo? Porque estos 4 elementos han quedado ya totalmente en el pasado, porque ahora, gracias a los instrumentos de observación, a los instrumentos de medición, tenemos un conocimiento más exacto o más aproximado de lo que es el universo. Y en astronomía, el universo corresponde, ¿qué es el universo? Porque a veces hablamos del universo, bueno, desde el punto de vista material, la astronomía nos dice que el universo es el conjunto de toda la materia y de toda la energía existente. Toda la materia y toda la energía existente. Es decir, reuniríamos aquí a todos los planetas, los cometas, las estrellas, las galaxias, es decir, todos los cuerpos que podemos observar, las nebulosas, los satélites, etcétera, etcétera, ¿eh? Y además toda la energía que hasta hoy podemos medir, que hasta hoy podemos observar o incluso podemos bueno, pues pensar que pueda existir. El universo es un lugar inmenso, es un lugar infinito, dentro de lo que nosotros podemos comprender como infinito. Esos son eh, a- el universo material. A través de la cosmología hemos logrado medir la composición del universo en 4 componentes. La radiación, que está formada por fotones, ¿no? Que son las partículas de la luz; la materia bariónica,
que constituye todo lo que conocemos, toda la materia que podemos ver, que podemos palpar, la materia oscura y la energía oscura. Y fijaros, el universo está compuesto casi en su totalidad de energía oscura y materia ordinaria. Esto es la constitución básica del universo material. Estamos hablando del universo material. En proporciones aproximadas tendríamos un 74% de materia oscura, de energía oscura, un 22% de materia oscura y un 4%, fijaros qué porcentaje tan pequeño, de materia ordinaria, es decir, la materia tal y como nosotros la podemos percibir a través de los sentidos. Y por dar una cifra que se nos escapa absolutamente, nos dice la astronomía y la cosmología que hay 80.000, aproximadamente 80.000 millones de galaxias en el universo, lo que significa que hay alrededor de, el número que sale, no sé leerlo, pero sintetizando, 4 por 1068 por 8 por 1010 igual a 3 por 1079 átomos de hidrógeno en el universo observable. El número es tan grande que no puede leerse de otra manera. Imaginaros. De ahí que estos son los conocimientos que hemos alcanzado hasta ahora. Pero fijaros Allan Kardec. Allan Kardec nos plantea a los espíritus y nos plantea a nosotros mismos esta cuestión. ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? ¿Es dado al hombre conocer el principio de las cosas? Y los espíritus le dicen no. Dios no permite que todo sea revelado al hombre. Dios no permite que todo sea revelado al hombre. Entendemos aquí, y lo vamos a ver después, que nuestra evolución en el conocimiento de las cosas va a tener que ver con nuestro propio proceso, con nuestro propio camino evolutivo en lo que al desarrollo de la inteligencia se refiere, ¿no? Y vamos a volver a Empédocles otra vez, porque desde sus orígenes y a lo largo de todo el periodo llamado cosmológico o periodo presocrático, es decir, el periodo anterior a Sócrates, la filosofía griega había supuesto la existencia de un principio constitutivo, una matriz que llaman arche o arge, según como queramos, y que era común a la diversidad de seres de la naturaleza. Esta matriz, este principio, podemos ahora asimilarlo quizá a ese fluido cósmico universal. Y digo quizá, esto ya lo veremos cuando llegue el momento. Los filósofos de Mileto, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes y la escuela de Pitágoras, vieron tal principio en sustancias concretas, como hemos visto, ¿no? Pues en el aire, en el agua, o bien, por otro lado, propusieron principios de naturaleza abstracta o formal, lo indeterminado en Anaximandro, el número en los pitagóricos. Luego vamos a explicar un poquito más esto. El desarrollo de esta indagación lo que va a hacer es que va a ir poco a poco conduciendo a las concepciones antíteticas, jolín, qué palabra, de la realidad de Parménides y Heráclito. Es decir, va a haber diversas discrepancias entre ellos. Para el primero, es decir, para Parménides, lo real es uno inmutable, siendo su continua transformación mera apariencia, mientras que en el caso de Heráclito vio precisamente en el incesante devenir de la naturaleza de lo real. La filosofía de Empédocles, por eso he dicho que íbamos a volver aquí, representa la primera tentativa
de armonizar ambas posturas. Y este intento de armonizar ambas posturas, pues lo iban a secundar después Anaxágoras y los atomistas como Leucipo y Demócrito. Todos ellos van a aspirar a una síntesis proponiendo como arjé o arché una pluralidad de elementos o partículas que dentro de ese devenir de fuerzas mantenía su inmutabilidad. En sus obras, Empédocles, por ejemplo, comienza como Parménides estableciendo la necesidad y la perennidad del ser. Su originalidad consiste en que Empédocles supo conciliar dicha necesidad con ese devenir de fuerzas y con el transcurrir del todo. Para ello estableció como principios constitutivos de todas las cosas 4 raíces: ricómata, que son los 4 elementos naturales, el agua, el aire, la tierra y el fuego, como hemos dicho. Y estas raíces van a ser esa matriz, esos principios del arché, señalados por Tales, por Anaximandro, por Genófanes y por Heráclito, respectivamente. Pero a diferencia de tales principios, que se van a transformar cualitativamente y se van a convertir o van a dar lugar a todas las cosas que conocemos, las raíces de Empédocles permanecen inalteradas. Se combinan estos elementos, para él se combinaban en distintas proporciones para formar todas las cosas. Pero en su base estos principios son inmutables, ¿no? Para él, y eternos. Dentro del pensamiento griego no existe la idea no existía la idea de creación que admite que algo haya podido crearse de la nada. Esto es muy interesante, ¿no? Nosotros también decimos que, y el libro de los espíritus, los propios espíritus nos recuerdan que de la nada no puede surgir nada, ¿no? Y que siempre tendrá que haber ellos pensaban que siempre tendría que haber un principio originario, que era este arjé, este arché, como lo queramos llamar, a partir del cual, como hemos visto, se generarían todas las cosas que componen el mundo, que hacen parte del mundo. Entonces, este arjé, este arché, esta matriz sería esa sustancia primaria a partir de la cual se iba a crear absolutamente todo y se iban a componer todas las cosas. Vamos a ver en este cuadro que hay 2 tipos de presocráticos. Tenemos los monistas, ¿eh? Que postulan que hay un principio, un único principio que explica todo, y los pluralistas, que serían los que piensan que hay o pensaban que hay diferentes principios. Vamos a ir analizando uno por uno de una manera muy rápida y muy breve, porque es muy interesante la contribución que ellos han hecho a la ciencia actual, porque aunque estemos muchos siglos atrás en la historia, más de 2000 años atrás en la historia, su contribución a la ciencia actual es absolutamente sorprendente. Bueno, Tales de Mileto es considerado el primer filósofo y se sabe muy poco, ¿no?, de cuál era su pensamiento. Sabemos que su arjé, que su arché es el agua, pero no está claro si con ello lo que Tales quería decir es que todas las cosas se componían de agua o bien que la tierra procedía del agua, porque sí que había algunas teorías, algunas hipótesis en las que ellos pensaban, ¿no?, que la tierra flotaba sobre el agua, ¿no? Para esto dio varias razones. Todo ser vivo no puede vivir sin agua. Las semillas poseen una naturaleza húmeda. El agua se transforma en distintos estados o se convierte en otra cosa, ¿no?, como la lluvia, como la niebla. Y también dijo que el agua estaba dotada de vida y movimiento propio. Fijaros, Tales hoy en día se relaciona con las teorías de la biología, ya que dice que todo está hecho de agua y que el agua es fundamental para los seres vivos y la química, porque se producen cambios en el estado del agua. También está relacionado con las teorías de la evolución, porque el agua es la que va a dar origen a la vida. Vamos a conocer un poquito a Anaximandro. Bueno, Anaximandro hablaba de otro tipo de arjé o de arché, llamado apeirón, el cual era algo indefinido, algo
indeterminado. Dice que todo está formado de apeirón. El apeirón es una materia sin propiedades, pero que a la vez puede adquirir todas. Es algo que no podemos visualizar y no le podemos dar forma. También habla de los opuestos. Y como ejemplo de estos opuestos, pues él ponía las estaciones, el calor y la sequedad en verano y el frío y la humedad en invierno, ¿no? Él ejemplificaba así estos opuestos. Pues bien, ¿cuál es la contribución de Anaximandro? Bueno, pues se puede relacionar con la teoría de la mecánica cuántica. Esta teoría lo que explica es que hay una serie de ondas que no tienen propiedades y en un instante se pueden transformar en partículas con propiedades. La suma de ondas y de partículas son los fotones, lo que nosotros conocemos como fotones, que a veces se comportan como onda o a veces se comportan como partícula. Esto, de alguna forma, está relacionado con lo que él habla del apeirón, que al principio no tenía partículas, no tenía propiedades, pero luego las adquiría todas. Bueno, pues Anaxímenes dice que ese principio arge es el aire. Él concibe el arge como algo determinado, algo concreto e infinito. También concibe el mundo como algo vivo y él dice que de la misma forma que nuestra alma, él concebía el alma como un soplo de aire, pues que de la misma forma que ese aire, que esa alma nos sostiene, el aire también envuelve al mundo entero. Otra cosa de la que habla es de la refracción y condensación de ese aire. Por la rarefacción del aire, este se va a convertir en fuego. Él dice que esto es un aire enrarecido, un aire menos denso. Y por la condensación también se va a transformar en viento, en nube, en agua, en tierra y por último en la Tierra como planeta. Anaxímenes, la contribución de Anaxímenes para la ciencia actual se relaciona con la observación para ver los resultados, ¿no? Él se basaba mucho en la observación. Pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo, observando lo que pasaba y analizando resultados. Y todo este proceso, todo el proceso científico, tal y como nosotros lo conocemos, requiere de esta observación. Bueno, pues tenemos a Pitágoras y vamos a hablar un poquito porque para él el arché son los números, ya que es lo único, según él, que siempre prevalece. Porque aunque la materia desaparezca, la estructura matemática que él consideraba el alma siempre va a prevalecer. Una de las cosas que Pitágoras descubrió es que los intervalos de la escala musical podían representarse en escalas numéricas. Así que la contribución pitagórica para la ciencia de hoy tiene que ver con las matemáticas modernas, ¿no? Ya que hoy en día se aplican esas matemáticas, ¿no? A la naturaleza. Un claro ejemplo es el teorema, su propio teorema de Pitágoras, el cual hoy en día se utiliza. Este teorema fue descubierto por uno de los discípulos de la secta de los pitagóricos y lleva consigo un descubrimiento bastante incómodo, y es que si tenemos un cuadrado del lado 1 e intentamos hallar la diagonal, esta va a dar la raíz de 2, un número irracional. La existencia de estos números hacía que temblara su doctrina, ¿no? como él la quería presentar. Bueno, pues tenemos también a otro monista que era Heráclito, y para él su arjé era el fuego. Para que el fuego siga siendo fuego, pensaba Heráclito, pues que este tenía que cambiar. Para ello, él dice que las cosas están cambiando constantemente y que lo único que prevalece en realidad es el cambio. Las cosas mutan, cambian, pero lo que prevalece es la acción, es el cambio. Y esto lo hace mediante aforismos. Uno de sus famosos aforismos es muy conocido, seguro que todos habéis oído hablar de él, y es este que dice que no te bañarás 2 veces en el mismo río. Esto quiere decir
que el río cambiará y que el agua ya no será la misma, pero que dentro de todo ese caos hay un orden oculto. Esto sí pensaba también Heráclito, ¿no? Dentro de este aparente caos había o hay un orden oculto, y este orden es el logos. El logos es un orden irracional de las mentes. Él dice que el universo tiene el suyo propio. Entonces Heráclito va a estar muy relacionado con las teorías dinámicas, ya que ellas nos van a hablar de un cambio continuo de la materia y con la lógica, ya que la lógica manifiesta, ¿no?, el orden racional, la creación de las cosas de una manera más o menos coherente, como lo hace Heráclito con el logos. Y está muy relacionado en este sentido, su contribución está muy relacionada con la neurociencia. Bueno, pues vamos rapidito. Parménides. Vamos a ver qué nos dice Parménides, qué pensaba Parménides. Él dice que la realidad es única. Perdón, su arjé era el ser, ¿vale? El ser con mayúsculas. Él dice que la realidad es única y que ella no puede surgir de la multiplicidad. También niega la existencia del cambio y del movimiento y habla de ello como meras ilusiones. La realidad se relaciona con la razón y su primer principio es: lo que es, lo que no es, no es. Además habla de un mundo estático en el que hay un universo de 4 dimensiones. Aquí están incluidas las 3 dimensiones y una más, que sería el tiempo. Y también dice que cuando nos movemos totalmente realmente cuando nos movemos estamos estáticos, y que nuestro supuesto movimiento son fotografías de estatuas superpuestas. Los pensamientos de Parménides están relacionados a día de hoy con la posibilidad de imaginar ese mundo estático, y además se relaciona también con Einstein, con las matemáticas del 4D y con las teorías euclidianas. Muy interesante también Parménides. Pero vamos ahora a los pluralistas. Tenemos a Empédocles otra vez. Bueno, ya hemos hablado de él, y lo único que voy a decir es que relacionándolo con la ciencia actual, bueno, pues vemos que hay un modelo estándar de tabla periódica en la que hay 118 elementos en la actualidad. Sin embargo, su modelo tenía 4 elementos. También hoy en día existen esas 4 fuerzas, ¿no?, que pueden ser comparadas a sus 4 elementos, que son la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿no? En su modelo había 2 fuerzas. Vamos a ver a Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras, bueno, tenía como arjé esto que se llamaban las semillas, ¿no?, que son, es como llamaban, ¿no?, homeomerías, que es como llamaba o podemos llamar a los átomos, pero con propiedades. Son partículas diminutas de todas las sustancias que existen, y él dice que cada una de estas semillas tiene propiedades específicas y que un grupo de estas semillas con las mismas propiedades van a formar un cuerpo. Además dice que en cada cuerpo predomina un grupo de estas semillas, pero hay un poco de todas. También habla de un nous, que es una inteligencia, el nous es la inteligencia, digamos, ordenadora, una inteligencia que para él no sería consciente de sí misma, pero que sería capaz de crear cosas. Anaxágoras está relacionado en la actualidad, pues fijaros que actual, ¿no? Que actual con la inteligencia artificial, ya que esta inteligencia se lleva adelante por máquinas, y las máquinas crean cosas, pero no son capaces de pensar por sí mismas, por lo cual tiene esta relación con aquello que decía el nous. Vamos a Demócrito por último, ¿no? Demócrito, aunque esté dentro de estos filósofos pluralistas, también podemos decir que era un filósofo dualista. Su arjé es el átomo. Él describe al átomo como algo no divisible, hoy ya sabemos que esto no es así, pero él ya describía este átomo y decía que la materia estaba formada
por estos átomos y que existía ese vacío en la nada. Además, también decía que los átomos no eran redondos y que podían tener formas diferentes. Lo que dice Demócrito, lo que decía Demócrito, tiene una relación directa con la física actual, aunque hoy en día no existen los átomos, obviamente, como él los planteaba, pero sí dio el nombre a lo que después, más adelante, el ser humano pues descubriría. Por lo tanto, vemos aquí esta evolución del pensamiento que llega nuevamente, como hemos visto a lo largo de todo este estudio, hasta estos días, cómo ese velo, ese conocimiento se nos va procurando en la medida que evolucionamos moral e intelectualmente y vamos siendo capaces de crear o de producir tecnología que nos permite mejores observaciones más exactas para comprender la naturaleza de nuestro universo. Y Allan Kardec sigue preguntando, ¿penetrará algún día el hombre el misterio de las cosas que le están ocultas? El velo se levanta para él conforme va depurándose, pero para comprender ciertas cosas necesita facultades que todavía no posee. Efectivamente, como vimos con anterioridad, necesita adquirir todavía ese sentido, esas facultades, conquistar esas facultades morales e intelectuales que le permitan penetrar mejor en el conocimiento de las cosas. Hay una, una en la revista Espírita, ¿no?, de febrero de 1858, concretamente en las conversaciones del más allá, vamos a ver que nos dice Kardec, nos habla de la señorita Claride, que era una niña que había fallecido a los 13 años de edad, en 1850, y que había permanecido desde entonces, muy interesante este artículo, ¿no? Había permanecido desde entonces siendo el genio familiar, es decir, un espíritu familiar que acompañaba a su familia y donde frecuentemente es evocada y a la cual, dice Allan Kardec, ha dado un gran número de comunicaciones del más alto interés. Esta conversación de la que hemos hecho este extracto, ha tenido lugar entre ella y nosotros el 12 de enero, dice Kardec, de 1857, por intermedio de su propio hermano como medium, ¿no? Y cuando se la pregunta, ¿no?, sobre algunas cuestiones, sobre todo en lo relativo a la posibilidad de conocer sobre sus reencarnaciones, etcétera, ella dice que el espíritu ve el futuro más claramente a medida que se acerca a Dios. Es decir, en que todo este caminar desde el punto de vista de la ciencia, de los descubrimientos, de penetrar en la naturaleza íntima de las cosas, nos va acercando a Dios. Y en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Dios, somos más capaces de vislumbrar esas grandezas, no solamente conocerle mejor, como ya hemos visto, ya hemos hablado, sino penetrar, ¿no?, en la grandeza de su creación. Y dice que después de la muerte, el alma ve y abarca de un vistazo todas sus emigraciones pasadas, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para ello es necesaria estar por entero en Dios después de muchas existencias, es decir, adquirir esas facultades, adquirir esos sentidos que nos permitan, ¿eh?, desde el punto de vista del conocimiento y la comprensión, penetrar en la naturaleza íntima, en esa naturaleza íntima de las cosas de las que está hablando este capítulo. Tenemos que entender, ¿no?, la dificultad del lenguaje de los espíritus también para transmitirnos determinadas cosas y entender también algo que hemos dicho muchas veces, ¿no?, y es que los espíritus no nos van a dar respuestas sobre cosas de las que nosotros mismos debemos indagar y debemos de trabajar, ¿no?, para comprender, para adquirir conocimientos, para asimilar, etcétera, etcétera, ¿no? Un gran conocimiento, un gran descubrimiento llega en el momento en que la humanidad está preparado
para asumir ese conocimiento, para comprender ese conocimiento. Y aún así no será más que una etapa, ¿no? Que poco a poco dará lugar a conocimientos mayores, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de estos filósofos que pusieron las semillas, nos pusieron sobre la pista para ir desvelando esos conocimientos. Desde hace más de 2000 años para acá, la humanidad, gracias a Dios, ha evolucionado más intelectualmente, por desgracia, que moralmente, pero ha evolucionado. Y esto nos permite tener y haber alcanzado una mayor comprensión de la naturaleza del mundo que nos rodea, de la naturaleza de la propia creación. Y Allan Kardec pregunta, ¿no puede el hombre, mediante las investigaciones científicas, penetrar algunos secretos de la naturaleza? Bueno, la ciencia, dicen los espíritus, le ha sido dada para su adelanto en todas las cosas, pero no puede sobrepasar los límites fijados por Dios. Y continúa diciendo, cuanto más le sea dado al hombre penetrar esos misterios, tanto más grande debe ser su admiración respecto del poder y sabiduría del Creador. Más, ya sea por orgullo o bien por debilidad, su misma inteligencia le hace a veces juguete de la ilusión. Amontona sistemas sobre sistemas y cada nuevo día le demuestra los muchos errores que ha tomado por verdades y las muchas verdades que ha rechazado como errores. Estos son otros tantos desengaños para su orgullo. Nunca llegaremos a alcanzar, a penetrar todos los secretos si no es con el permiso de Dios, si no es cuando hayamos alcanzado ese nivel evolutivo que todavía nos está faltando. Y esto es algo progresivo. Entre tanto, seguiremos por orgullo generando sistemas que con el tiempo, como hemos visto a lo largo de la historia, irán siendo desmontados, mientras que otros, por el contrario, irán tomando fuerza. Fijaros, en este libro maravilloso que es Lumen, la historia con alma, es un libro precioso, pues dice, hombre, tú no conoces ni el espacio ni el tiempo, no sabes que fuera del movimiento de los astros el tiempo no existe ya y que la eternidad no es medible, no sabes que lo infinito de la extensión sideral universal, el espacio es una palabra vana y no puede tampoco medirse. Tú lo ignoras todo, principio, causa, fin, todo se te escapa. Átomo sobre un átomo movible, no tienes acerca del universo ninguna idea exacta y con semejante ignorancia, en semejante oscuridad, quisieras comprenderlo todo, abarcarlo todo, dominarlo todo. Más fácil sería hacer entrar el océano en una cáscara de nuez que hacer que tu pobre cerebro terrestre comprendiese la ley de los destinos. Creo que este párrafo de Lumen es muy claro, ¿no? Nos ayuda muy bien a comprender la dificultad que nosotros tenemos desde nuestra pequeñez para comprender la infinitud del universo, para comprender lo que es el espacio, para comprender lo que es, qué es ni siquiera la materia. Tenemos nociones vagas, más o menos vagas, aunque pensemos que estamos en la razón, aunque pensemos, los espíritus ya nos advierten lo que hoy tomáis por verdades, después vais a tener posiblemente que rechazarlas por errores, ¿no? Porque en eso también consiste el crecimiento intelectual, en eso también consiste la adquisición de conocimiento, ¿no? Ir desechando aquello que no vale para ir construyendo nuevos sistemas. Pues vamos con la pregunta 20, la pregunta número 20. Fuera de las investigaciones científicas, ¿puede el hombre recibir comunicaciones de un orden más elevado sobre aquello que se sustrae al testimonio de sus sentidos? Y dice, sí, dicen los espíritus, sí. Si Dios lo juzga útil, revelará al hombre lo que la ciencia no puede enseñarle. Y fijaros, cuando yo leía esta pregunta, me daba cuenta de, o pensaba o recordaba, ¿no? De cuántas veces muchas personas que no han tenido una aproximación, una formación científica, incluso a veces sin mucha formación, han formulado teorías que después se han demostrado
que eran válidas, que eran acertadas. Podemos decir, bueno, pues por la observación, pero fijaros cómo está también el poder de la intuición. Antes hemos estado hablando de la inspiración, perdón, antes hemos estado hablando un poquito, ¿no? de cuando en el mundo espiritual. Bueno, en el mundo espiritual podemos recuperar algún conocimiento, algún bagaje. Al final, todos tenemos una trayectoria y en un momento determinado, ese conocimiento que tenemos, perdón, pero que ahora es inconsciente en esta encarnación, puede revelarse. Y no es menos cierto que cuando vamos al mundo espiritual, las personas que están ocupadas trabajando sobre determinadas cosas, reflexionando sobre determinadas cosas, pueden traer de allí para acá conocimientos ofrecidos por la espiritualidad en esas regiones, ¿no? Donde vamos durante el sueño. Es decir, estas revelaciones en las investigaciones científicas se han dado y se siguen dando en la actualidad. Lo que muchos creen que son casualidades, son causalidades. Es decir, y hacen parte de esta ligazón, ¿no? De este intercambio entre ambos planos que posibilite que a veces traigamos conocimiento del mundo espiritual para el mundo físico. Pero no solamente dentro del mundo de la ciencia, sino también en el mundo de las artes, ¿no? ¿Cuántos artistas no han compuesto sus músicas, no han pintado sus cuadros inspirados en sueños, en visiones, en recuerdos, ¿no? Que han traído del mundo espiritual? Y ya voy a ir terminando. Este comentario de Herculano Pires para reconocer también en la extensión del trabajo de Kardec, ¿no? Herculano Pires dice: nunca ha habido un diálogo como este. Jamás un ser humano se inclinó con toda la seguridad del hombre moderno sobre el borde del abismo de lo incognoscible para interrogarlo. Jamás nadie, hasta ese momento como Kardec, se atreve desde su mundo, ¿no? desde su conocimiento, desde su ciencia, a interrogar aquello que es incognoscible, que son estas voces de los espíritus. Escuchar las voces misteriosas, contradecirlas, discutir, nos dice Herculano, discutir con ellos y arrancarles sus más íntimos secretos. Y nunca tampoco, dice Herculano, el abismo, este abismo de desconocimiento, se mostró tan dócil y hasta deseoso de revelarse al hombre en todos sus aspectos. Cuando digo abismo de desconocimiento, me refiero del desconocimiento que nosotros todavía tenemos de este mundo espiritual, de este mundo, ¿no? Aparentemente contrario al mundo material en el que habitamos y que desvela sus secretos para nosotros, trae sus secretos para nosotros gracias a la contribución, a esta contribución enorme que hizo el maestro Kardec. Y por último, os dejo esta frase de Pasteur para vuestra reflexión o nuestra reflexión. Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Creo que el camino, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Para descubrir la naturaleza de las cosas, para acercarnos a comprender un poco mejor a este Dios creador, a este Dios que preside el universo, a este Dios que es la causa primera, la inteligencia suprema, es a través de la ciencia y a través del amor. Así que hasta aquí nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos.